Muy buenas, te doy la bienvenida a Naturaleza Soberana, un podcast donde charlamos, debatimos, cuestionamos y también divagamos sobre asuntos relacionados con la salud psicológica. Yo soy Sonia Garijo, de Atunatu, una consulta de psicología sanitaria online para personas sensibles que quieren reparar sus heridas emocionales para llevar una vida con más claridad, determinación y compasión. Antes de arrancar este episodio, quiero dar las gracias a todas las personas que escuchasteis el primer episodio. Si he hecho bien mis cálculos, alrededor de unas 150 personas lo escuchasteis. Y bueno, esto para mí es una cifra que se sale totalmente de las expectativas. Así que, bueno, agradeceros de corazón que lo hayáis escuchado y todos los feedback que me habéis ido dando. Y nada, vamos a empezar este segundo episodio del podcast. En esta ocasión quiero presentaros a Giselle Martínez. Giselle fue una compañera mía en la universidad y aunque bueno, en esa época no tuvimos mucho contacto, últimamente nos hemos ido reencontrando. Giselle, ¿quieres presentarte tú misma? Sí, Sonia, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este episodio. Pues yo soy psicóloga sanitaria, trabajo en ámbito infanto-juvenil y concretamente en ámbito educativo. También soy mediadora, soy vegana desde hace un poquito más de una década y bueno, pues soy una persona de naturaleza curiosa con muchas pasiones y entre ellas los animales. Qué bueno, Giselle. Y también muy de la mano de la temática que vamos a estar comentando hoy en el episodio. En el primer episodio estuvimos hablando de cómo a veces la terapia tiene un papel fundamental en cuestiones de reparación histórica, ¿no? Y de cómo el feminismo y los distintos valores hacen la diferencia a la hora de transmitir un mensaje, ¿no? Y ese mensaje tiene que ver con incluirnos a todas en una misma línea, ¿no? Esto no va de hombres y mujeres, va de que todas tenemos el mismo derecho, ¿no? Y de que la terapia también tenga este efecto, ¿no? De ampliar la mirada. Y para mí, cuando hablamos de ampliar la mirada, hay que hablar de nosotras, las mujeres, y hay que hablar también de los animales, ¿no? Que son también los grandes olvidados de nuestra cultura y de nuestra mirada y de todo el movimiento, ¿no? que nos lleva. Entonces hoy vamos a hablar de familias multiespecie, ¿no? De cómo los animales entran dentro de nuestras vidas y concretamente de nuestras familias. Giselle, ¿tú convives ahora mismo con algún animal? Sí, pues convivo con tres gatas que además están en etapas de la vida completamente diferentes. Una de ellas tiene 1 año, otra tiene 4 y otra 17. ¡Wow! O sea que en momentos completamente distintos y aparte con mi pareja. Así que, y bueno, pues nos considero pues una familia. ¿Y cómo los animales han jugado un papel en tu vida? Porque entiendo que si ahora mismo convives con tres gatas que están en momentos tan diferentes, ha supuesto un valor, ¿no? En ti. Ha supuesto una constante, yo creo, en mi vida, ¿no? El amor hacia los animales ha sido como algo transversal, algo que me ha acompañado siempre. O sea, desde pequeña siempre he tenido o siempre he convivido con animales. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que sí que ha podido evolucionar más, porque es verdad que el amor hacia ellos, la admiración, la mirada cariñosa, la curiosidad siempre me ha acompañado, quizá lo que ha podido evolucionar más ha sido pues el respeto también hacia los animales, ¿no? Desde un conocimiento mayor de sus necesidades, de sus características como especie, y a través de esa convivencia también y de que me he ido haciendo mayor y haciendo, por supuesto, más responsable de los animales con los que comparto la vida, pues ha surgido o se ha desarrollado más ese respeto. Y yo creo que también lo que se ha desarrollado ha sido sobre todo el ampliar esa mirada hacia también otras especies, no solamente con las que convivimos, con las que compartimos la vida, sino pues también otros animales también con los que compartimos un poco existencia en este planeta y tenerles también en consideración. Pues de ahí mi decisión de acercarme al veganismo y bueno, este tipo de cosas. O sea que al final el amor a los animales ha sido algo que te ha ido como poniendo como si fuesen los carriles del tren, ¿no? Te han ido dando estructura y te han ido dando también como dirección a lo largo de tu vida.
Sí, de hecho, yo no lo veo como, me cuesta verlo como algo transformador de alguna manera, porque es algo que yo no concibo una vida sin amor hacia los animales, o sea, es la única vida que he conocido, es la única experiencia vital que yo he tenido, ¿no? Pero sí que es verdad que la convivencia con ellos sí que ha sido algo transformador al final, porque sí que es verdad que pues ejercen pues un papel en tu vida de alguna manera, ¿no? Y pues nosotras también en la vida de estos animales que acompañamos. Entonces sí que no podría imaginarme, porque no he tenido pues otra historia vital diferente, ¿no? No podría imaginarme lo que es la vida sin esa compañía de los animales, pero y sin ese amor también hacia ellos. Qué bueno, Giselle. Y me encanta cómo lo cuentas, porque la idea de este episodio surgió en cuando yo no tenía podcast, ¿vale? Hace unos meses una compañera psicóloga, a la cual ella sube mucho contenido a Instagram muy interesante sobre recomendaciones de películas y sobre temas que son como muy candentes, ¿no? De mucha actualidad. Y ella subió un vídeo en el que hablaba de que, bueno, de los beneficios de tener una mascota, ¿no? De cómo eso es algo importante en nuestra sociedad. Lo hacía con muy buena intención de lanzar un mensaje de adopta, no compres, que de hecho creo como ella tituló este Reels. Pero claro, cuando yo te escucho veo una diferencia muy grande, ¿no? Entre los animales me han ayudado a sentirme menos sola, a cambiarme tata, versus tu versión es que el amor a los animales es algo que vive en mí y lo que he ido haciendo ha sido mejorar mi posición de respeto hacia ellos, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ya entrando como más en vereda, ¿no? ¿Qué tiene de malo hablar de los animales de compañía como recursos buenos para nuestra salud mental? Yo creo que la palabra recursos es un poco la que nos lo dice todo, ¿no? Al final es instrumentalizar pues un poco a los animales. Parece que solo tienen sentido de alguna manera en nuestra vida si nos benefician o si nos aportan algo. Y realmente no es así. Al final los animales pues viven sus vidas también por sus propios motivos, tienen sus propias necesidades, sus propios intereses y no están aquí para nosotros. Y yo creo que esa es la idea fundamental en el momento en que, pues a lo mejor, posiblemente, como has dicho, ¿no? Seguramente, pues este Reels, pues se ha proyectado con la mejor de las intenciones de, pues a lo mejor fomentar la adopción frente a la compra de animales, ¿no? Desde luego. Sin embargo, al final es una responsabilidad enorme esto de la adopción y sobre todo tiene que ser una decisión que yo creo que no es para todas las personas tampoco, pero en caso de que alguien decida dar este paso, tiene que ser sobre todo con toda la información que esto conlleva y de manera muy consciente también, ¿no? Y muy respetuosa también hacia ese animal que incorporamos de alguna manera pues a nuestra familia o a nuestra vida. Entonces, poniendo pues un poco, volviendo a la pregunta de qué tiene de malo, pues yo creo que primero porque pone el foco en un lugar que me parece que es incorrecto, ¿no? Que es desde el beneficio que el animal nos puede aportar. Igualmente que cuando, por ejemplo, pues se habla de animales de consumo, por ejemplo, ¿no? Que me parece pues una etiqueta horrible de alguna manera porque ponemos el foco ahí en que, bueno, pues estos animales nos están aportando algo, ¿no? Nos están aportando, igual cuando hablamos de animales de compañía también o animales domésticos, yo creo que también estamos poniendo el foco en lo que nos están aportando, en este caso compañía o salud mental o beneficios a la hora de socializar con otras personas. Yo creo que sobre todo es poner la mirada también en lo que le podemos aportar nosotros a estos animales con los que convivimos y luego preguntarnos si es el momento y si tenemos las condiciones también para poder acoger a ese animal y para comprometernos, porque al final es un compromiso a medio largo plazo también. Entonces, yo creo que hay que hacerse pues toda esta revisión y todas estas preguntas y poner el foco también ahí. ¿Qué le podemos aportar nosotros? Sí, es un cambio de paradigma brutal a la hora de considerar a los animales con los que convivimos, ¿no? Porque tú subrayas una diferencia entre tener animales, ¿no? Y por tanto lo que ese animal, que de alguna manera estás entendiendo como un objeto, como un recurso, te provee a ti. Eh, Ella, por ejemplo, lo hablaba mucho en términos de te ayuda a regular tus emociones, te ayuda a reducir tu aislamiento, pero claro, es al final algo que se basa en el tener. Y cuando convivimos con un animal, no hay forma de incorporar a un animal a nuestras casas, que va a ser de forma definitiva, sabiendo que los animales son seres que dependen de nosotros en este modelo
antropocéntrico en el que vivimos, sin que estén a nuestro cuidado, a nuestro cargo y por tanto sean nuestra familia, ¿no? O sea que es una diferencia entre tener o ser familia o tener eh, animales de compañía, animales a nuestro cargo, mascotas. Eso es. De hecho, yo creo que he visto en algún momento el Reels del que me hablas y si no me equivoco, creo recordar que también se menciona a los animales como terapeutas infantiles o algo así. Se utiliza Uh-huh. pues un poco este término, ¿no? Y creo que es una expectativa que se deposita, ¿no? Sobre el animal que para nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Ni con el sentido de eso, de traer pues a un animal a nuestra vida y de ser pues su compañero, su cuidador, su protector, su persona responsable, ¿no? Entonces, al final, pues estas expectativas también erróneas sobre los animales, sobre cómo, porque desde luego que tienen un poder transformador sobre nuestra vida, pero no tiene que estar puesto el foco en, bueno, pues en ese beneficio únicamente, ¿no? Pues también hay que pues tener más claridad sobre lo que implica realmente esta convivencia, esta incorporación de un animal a la familia, para tener unas expectativas un poco más realistas, porque yo creo que es peligroso pues tener unas expectativas a lo mejor de lo bonito que puede llegar a ser o de lo idílico que puede llegar a ser, que luego la realidad contrasta con esto y de hecho lo que puede ocurrir es que pues haya más abandonos o personas que al final decidan devolver a ese animal pues al refugio, a la protectora o al sitio donde le han adoptado, precisamente porque no se ajusta a esas expectativas que se habían creado. Entonces, por eso creo que este mensaje es delicado y peligroso hasta cierto punto y que pues habría que darle pues una vueltecilla, ¿no? Que está muy bien la intención que hay detrás, pero que es importante cambiar un poquito la mirada. Desde luego. Y también desde el punto de vista de lo que tú has dicho, la información. Eh, ¿Cuánta información tenemos sobre los animales que es realista y cómo esa información nos hace prepararnos para ser unas mejores personas responsables de esos animales, ¿no? Porque pues sucede una cosa que es que yo estoy convencida de que la mayor parte de las personas que tienen animales a su cargo lo hacen, los cuidados que ofrecen son desde una mejor intención, ¿no? De hecho, bueno, hay una encuesta, el otro día estaba escuchando el podcast de Lucía Arana de Derecho Animal y estaban recopilando unos datos de la primera encuesta sobre bienestar animal, ¿vale? Que se ha publicado en España y, y claro, es que el aumento de familias que tienen animales a su cargo es brutal. Ahora mismo se contabiliza como un 25% de las familias que tienen animales a su cargo en España y se calcula que de este 25% que tiene animales a su cargo, el 95% consideran que son miembros de su familia, ¿vale? O sea que ya hay una conciencia sobre que son de nuestra familia, ¿no? Si conviven con nosotras, son de nuestra familia. Que bueno, aquí luego también tendríamos que ver, ¿no? Porque, vale, pero la gallina que está en el corral está en tu casa, es de tu familia o, bueno, pero hablemos, claro, este es otro tema, ¿no? Y yo estoy convencida de que las personas que tienen animales a su cargo, dentro de que lo hacen con una buena intención, no se dan cuenta de que en muchas ocasiones están haciendo cosas que para al animal están muy lejos del cuidado, ¿no? Sobre todo Sí. porque además tenemos una imagen de los animales que pretende quitarles su parte animal. O sea, cuántas personas que tienen perros no le gustan los ladridos, no le gusta que olfatee, no le gusta que cuando sale al paseo haga pis con la pata levantada, que en casa, eh, o sea, hay una consideración Que hacia los rompa animales. cosas en un determinado momento, ¿no? Todos estos inconvenientes, de alguna manera, que podemos encontrar en los animales, pero que en realidad pueden formar parte de su naturaleza, ¿no? Por eso creo que es súper importante el tener información, pero información adecuada sobre las características de esa especie, las necesidades de esa especie y sobre todo, porque sí que es verdad que yo creo que el concepto de familia, como dices, está evolucionando hacia la inclusión también de los animales con los que compartimos nuestra vida y eso me parece maravilloso. Sin embargo, hay que tener cuidado con no caer en el riesgo de humanizarles de más, ¿no? De alguna manera a los animales y quitarles pues esa parte, como dices tú, de su naturaleza animal que ellos también tienen. Poder entender sus necesidades a fondo y poder adaptar de alguna manera también nuestra vida y nuestra casa a esas necesidades.
Yo te puedo hablar sobre todo de mi experiencia conviviendo con gatos. He convivido en algún momento con perros, pero es verdad que era muy pequeña, no era como mi responsabilidad directa y sí que es verdad que no estoy del todo pues informada, ¿no?, sobre este tema, pero sobre gatos podemos comentar largo y tendido también, ¿no? Sobre todo de cosas que son parte de su naturaleza y que muchas veces yo también que me relaciono en entornos donde pues comentamos sobre los gatos con los que vivimos, ¿no? Pues comportamientos o gente que directamente me pregunta y veo que hay mucha incomprensión también sobre aspectos que son puramente su naturaleza y donde lo que tenemos es que intentar, en el caso de los gatos, proveer una alternativa, no corregir un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema de rascar, por poner un ejemplo, ¿no? Pues a quién no le ha roto pues un gato la funda de un sofá, por ejemplo. Entonces, pues en este caso hay que entender que hay una necesidad detrás de esto, ¿no? Y que en lugar a lo mejor de intentar corregir este comportamiento, lo que tenemos es que proporcionar un rascador, pues para que el animal tenga una alternativa de alguna forma y que pueda seguir ejerciendo pues este comportamiento que es parte de su naturaleza. También hay otros comportamientos que podríamos entender de alguna manera como problemáticos y que en realidad es una forma que tiene el animal de comunicarnos que algo no está bien, porque ellos también comunican con a veces con sonidos, a veces con comportamientos, con su lenguaje corporal también, y entender también ese lenguaje yo creo que es parte de esa formación y de esa información que tenemos que tener, ¿no? Entender cómo se están comunicando y qué es lo que nos están comunicando. En el caso de los gatos, por ejemplo, hacerse pis fuera de la caja de arena, que es un comportamiento que podemos entender como problemático, pero que puede tener muchísimos significados, desde pues un arenero que no les guste por las dimensiones o porque a lo mejor no esté suficientemente limpio, puede ser también un síntoma de estrés y puede ser también pues un problema de salud. Entonces, en lugar a lo mejor de intentar corregir esto y entenderlo como un problema, pues es intentar, sobre todo, procurar entender qué es lo que puede haber detrás y proporcionar pues al animal pues una alternativa. Yo creo que los gatos son especiales comunicadores. Yo creo que en su comportamiento pues muchas veces están demostrando que hay algo que no va bien, que hay algo que necesitamos cambiar de alguna forma en el entorno pues para que ellos puedan ejercer su naturaleza felina y en ese sentido tenemos que hacernos pues un poco expertos también. Justo de esto te quería preguntar, Giselle, porque claro, cada especie tiene unas necesidades etológicas que, bueno, yo no soy etóloga, entonces no me sentiría a gusto hablando porque no tengo ese conocimiento. Es cierto que a nivel usuario y familia me he ido formando en las de los animales con los que yo he ido conviviendo, en este caso con Joe, que es mi perro, pero bueno, no tengo ese marco de conocimiento. Sin embargo, como psicóloga, que además es algo que comparto contigo, sí que creo que podemos poner la mirada en qué necesita un animal dentro de una familia multiespecie, ¿no? Entonces, preguntarte sobre cuáles tú crees que son estas necesidades reales dentro de una familia multiespecie, perdón. Sí, yo creo que partimos de la idea de que la casa donde habitamos, donde la casa que compartimos con el animal, tiene que adaptarse, sufre una transformación. No solamente nuestra vida, nuestras rutinas se adaptan de alguna manera pues a las necesidades que tiene esta especie, que pueden ser muy diferentes a las que tenemos o a las que entendemos, ¿no?, los seres humanos, sino que también pues adaptar un poco el espacio también a lo que ellos puedan necesitar. Los gatos, por ejemplo, son animales muy territoriales. Entonces, al final, pues hay que tener mucho en cuenta, sobre todo cuando convivimos con más de un animal, el hecho de que cada uno pueda tener su espacio, de que cada uno pueda tener su lugar seguro también dentro de casa y sobre todo hablando de necesidades, no solamente centrarnos en necesidades físicas, que muchas veces al pensar en adoptar un animal, pues pensamos a lo mejor, bueno, pues qué necesita comer, qué necesita pues a lo mejor, por ejemplo, en el caso de los gatos, pues un arenero. Podemos tener en cuenta como una serie de necesidades físicas para cubrirlas, pero es que también los animales tienen necesidades emocionales. Y yo creo que tenemos que poner el foco también ahí, ¿no? Yo ahí me salió pues un poco la parte de psicóloga también, ¿no? No soy etóloga tampoco, pero entiendo que si estas necesidades emocionales, pues en nosotras las personas humanas existen, yo creo que también hay que tenerlas presentes en los animales con los que compartimos la vida, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que podamos darles o no tiempo de calidad.
que podamos darles o no compañía. Y luego a la hora también del afecto, ¿no? Tenemos unos lenguajes y unas formas de expresar el afecto en los seres humanos que a lo mejor son muy diferentes en los animales. A lo mejor el hecho de que a mí me pueda apetecer, que además confieso que me apetece bastante, apuchurrar a mi gata, pues en algún momento, pues es que yo tengo que respetar también su espacio y que a lo mejor en ese momento a ella no le apetece o que ella tiene otra manera de comunicarme el afecto, de darme permiso para esa aproximación. Entonces yo creo que es un poco el tener en cuenta necesidades físicas, por un lado, ahí informarnos todo lo posible, pero necesidades emocionales también, ¿no? ¿Qué necesita ese animal? Si es un animal social que necesita pues compañía y que a lo mejor pues estar muchas horas solo pues es algo que no le beneficia, cómo podemos proveerle pues esa compañía o por lo menos que el tiempo que estemos con ese animal sea pues un tiempo de calidad, un tiempo disfrutado por ambas partes y donde el animal también se pueda sentir querido, respetado, reconocido por nosotras, ¿no? Y luego una cosa súper importante que creo que no debo dejar de decir en este proceso de adaptar nuestra vida, nuestra casa, nuestras rutinas al animal con el que convivimos, es también detectar que pues en nuestra casa a veces hay peligros o hay riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? En el caso de, y esto ha sido pues para mí pues todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo, como te comentaba antes, empecé a convivir con animales desde muy pequeña, pero claro, cuando somos pequeñas, pues al final son nuestros padres pues quienes de alguna forma tienen ese rol de responsabilidad con los animales, ¿no? Y quienes les cuidan y vamos poco a poco van cediendo esa responsabilidad a nosotras. Sí que es verdad que en el momento en que me he independizado y que pues ya convivo de otra manera, ¿no? Con mis animales, siendo yo la principal persona responsable, pues he empezado a informarme de muchísimas más cosas que yo a lo mejor antes no tenía en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los gatos, hablando de peligros, yo soy una apasionada de las plantas, entonces pues hay muchas plantas que en Claro. casa no pueden entrar porque son un potencial peligro, porque puedan ser tóxicas para las gatas, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que planta que va a entrar en casa es una planta que es sometida a un análisis de si es una planta apta o no para los gatos, incluso ramos de flores, por ejemplo. Es que son cosas que a lo mejor son pequeños detalles, pero que hay que tener en cuenta pues a la hora de incluir pues a un animal en la familia, ¿no? ¿Qué objetos cotidianos o qué rutinas a lo mejor podemos tener? En el caso de los gatos, por ejemplo, las ventanas también podrían suponer un peligro. Entonces es anticiparnos también, no solo cubrir las necesidades por un lado, sino anticiparnos también a todo lo que podría llegar a pasar, pues para garantizar pues un entorno seguro. Jo, pues has dicho algo clave que me parece también que es como el encuadre de esta conversación que estamos teniendo, que es que quizá esto que hoy estamos hablando tú y yo como algo natural también ha sido un proceso de aprendizaje a partir de nuestros errores. Yo no sé si a ti te habrá pasado, pero yo mi amor a los animales me he ido dando cuenta precisamente de cosas que he ido haciendo mal en base a las cosas que han tenido un impacto en sus vidas y yo he aprendido del error, porque al final tanto cuando somos pequeñas o ya no tan pequeñas, al final aprendemos a tratar a los animales de la cultura en la que convivimos y este trato a los animales vemos que en muchos casos eh, es vejatorio hacia ellos, ¿no? Y un poco como que asimilamos eso. Y también desde ahí que el tono de este podcast, de este episodio, no es como moralizar, ¿no? En el sentido de esto es lo correcto, esto otro no, sino también como de dar esa visión de que en la manera en la que hacemos este cambio de paradigma, claro, tú dices, hay que prestar atención a cómo se comunican, hay que prestar atención a cuáles son sus emociones, a cuáles son sus necesidades. Esto es un cambio de paradigma en la mirada hacia los animales, porque eso es elevarlos, reconocer que son individuos. Y este es el cambio, ¿no? Que es algo que depende de nuestra mirada, pero que al final condiciona luego nuestros actos y que a su vez tiene mucho que ver con cómo los mencionamos, con cómo los nombramos, porque, claro, en la medida en la que nombramos algo, pensamos de esa manera y así tratamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el término mascota, que es algo que estamos como muy acostumbradas a escuchar, no sé cuál es tu opinión al respecto de utilizar esta palabra para asignar a las personas no humanas con las que convivimos. Yo
Confieso que lo he utilizado a lo largo de mi vida muchísimas veces este término. Sí que es verdad que a partir de cierto momento, no sabría decir cuándo, el término se me hacía cada vez más incómodo, de alguna manera, ¿no? Es un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? De pues animal de compañía, animal de, es decir, el ponerle de alguna forma como un apellido al animal que ya de alguna manera está designando qué utilidad tiene o qué función tiene para nosotros, ¿no? Entonces, a mí es que el término mascota también me da un poco la sensación de que pues pone al animal como un poco a nuestro servicio, ¿no? Es un poco como un accesorio, como un recurso, como algo que tenemos, que nos pertenece de alguna forma, como una pertenencia más. De hecho, yo creo que esto en la sociedad está cambiando, pero hasta hace bien poco los animales se les consideraban como pérdidas. Si había una pérdida, por ejemplo, de un animal, pues una pérdida material más, es decir, como un Tal cual. recurso que pierdes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, ha sido un cambio de chip, ha sido un proceso también de empezar sobre todo a chirriarme primero, pues esto, a ir viendo que existen alternativas también para denominarles con las que yo me iba sintiendo más cómoda, porque me parece que son mucho más respetuosas. No obstante, lo que dices, ¿no? No, de alguna manera juzgamos a las personas que siguen utilizando esta terminología, porque yo creo que al final es un proceso también, es un cambio de mirada poco a poco y al final nos hemos nutrido también de pues la sociedad en la que hemos crecido, de cómo se han considerado los animales a lo largo de nuestra historia y también de nuestra propia casa y nuestra propia familia, ¿no? Yo sobre todo ha sido a partir de independizarme y ser la principal persona responsable de mis animales, ha sido el momento en el que yo pues he cambiado sobre todo más la mirada hacia ellas. Pero es verdad que antes, al final, la visión que tenía, pues es un poco la visión que compartía con mi familia, ¿no? Hasta ese momento. Y sí que es verdad que nos referíamos como mascotas, de alguna forma, a los animales. Yo creo que existen alternativas. Yo en ese sentido no me he complicado mucho la vida. Yo me refiero a mis animales e intento, de alguna manera, visibilizar esto de las familias multiespecie, refiriéndome a familia, de alguna manera, familia no humana o pues de alguna forma también hablo de pues animales con los que compartimos la vida. Es algo que yo creo que se utiliza bastante, pero es que a mí me gusta. Yo me siento muy cómoda con esa terminología. Y lo que acabas de decir también, lo de personas no humanas. También es algo, es verdad que le choca bastante a la gente con la Mm. que a lo mejor me relaciono en algunas ocasiones, pero intento de alguna manera irlo normalizando, irlo visibilizando y empleando en la medida de lo posible. Mm. Es cierto que, por ejemplo, en el feminismo está este término de presencia ausente, ¿no? De cómo en la medida en la que utilizamos un masculino genérico, que ya sabemos que en español no existe, solo estamos dando visibilidad a un sector de la población que no es el mayor, que no es la totalidad, ¿no? Que sería el masculino. Y en los animales también encontramos como el símil de lo que sería la presencia ausente en términos de línea sexo-género, que sería el referente ausente, ¿no? Que son estos términos que utilizamos para referirnos a cosas que tienen que ver con los animales, pero que no describen realmente lo que son, ¿no? Como mascota, como carne, no vemos quién hay detrás, ¿no? Son como términos que enmascaran. Para mí esto es como algo central, el lenguaje. También como psicóloga veo el efecto que tiene designar las cosas en cómo luego esto tiene incorporado una mirada, ¿no? Y para mí hay como una cuestión que es lo que venimos hablando, ¿no? Que el término mascota implica una utilización, implica un uso, implica cosificar. Ya sabemos que cosificar es el primer paso para la violencia. Y también hay una visión de mercancía, ¿no? O sea, en la medida en la que es una cosa, se puede vender, comprar. Como Esto, un claro, accesorio, ¿no? De un alguna manera. accesorio, Sí. eso es. Y desde ahí también luego pensemos, ¿no? Que alguien de nuestra familia nace de un embarazo forzado, nace del robo de un bebé a su mamá, nace de separarle de sus hermanos, de sus congéneres, que es de quien aprende, ¿no? Como sus rituales propios de especie, y les consideramos luego nuestra familia, o sea, cuáles son las formas, ¿no? Que queremos para que alguien llegue a nuestra familia. Esto por un lado, pero luego también el término mascota para mí creo que hace una distinción entre los animales con los que convivimos versus los animales que están fuera de nuestras casas, ¿no? Como si hubiese una diferencia entre un perro o un cerdo,
como si hubiese una diferencia entre la gallina que tienes en el corral y el gato que tienes dentro de casa. Y son cuestiones que a lo mejor no nos hemos planteado nunca, porque si bien a lo mejor nuestro perro, nuestro gato ha sido nuestro mejor amigo toda la vida, creo que son reflexiones a las que hay que llegar, pues bien, a través de lecturas, a través de hablar con alguien que está más metido en asuntos de derecho animal o de ética, pero que hay tantísimas personas que aman a sus perros, a sus gatos y a los animales de forma profunda que, claro, cuando ven que, claro, jolín, es que amo a mi perro, pero luego no quiero que sea perro, amo a mi gato, pero luego no quiero que sea gato, ¿no? Y cómo esto además está relacionado con el lenguaje que de alguna manera adoptamos, ¿no? De la sociedad. Giselle, tú un poco ya nos has hablado, ¿no? De las alternativas que tú utilizas, ¿no? Para asignar a los animales con los que convives. A mí me gustaría preguntarte, porque yo veo una distinción, ¿no? Entre cómo asignamos al animal con el que convivimos, ¿no? Que pueden estar todas estas cuestiones que tú ya has puesto encima de la mesa, y cómo describimos el rol de las humanas con respecto a ese animal, ¿no? Que creo que también aquí hay un poquito de guerra y de lucha por la terminología, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes ampliar esto un poquito más también desde tu visión. Sí, entiendo que te refieres a lo mejor a lo a lo de expresarnos en algún momento como el dueño de, ¿no? Ujú. De, pues, por ejemplo, de determinado animal. Mira, algo que a mí, por ejemplo, me ha marcado para bien o me ha gustado mucho, me ha hecho sentir muy cómoda, ha sido cuando en algún momento he tenido que estar con un gato que ya no está en mi vida, pero que lo estuvo y que fue muy significativo. Y estuvimos en una clínica veterinaria y cuando nos llamaron la familia de Pelusín, que es un poco como se llamaba mi gato. Los nombres que yo elegía cuando era pequeña, cuando era adolescente. Y me gustó mucho. Además, es que le ponían el apellido también al animal, ¿no? Qué Entonces bueno. aparecía Pelusín Martínez o mi otra gata Freya Martínez, ¿no? De alguna Qué forma. empáticas. Sí, o sea, me encantó esa mirada. De hecho, es lo que dices antes, ¿no? La forma en la que nos comunicamos o la forma en la que nombramos las cosas, pues hace que nos podamos posicionar o sentir de una manera diferente. Y para mí fue súper empático esa mirada que tenían desde ahí de la familia de en lugar de los dueños de, que también pues he vivido esa experiencia en algún otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante también ver cómo nos posicionamos, como dices, desde qué rol nos posicionamos de alguna forma. Sí que es verdad que yo me refiero pues a ellas como mis gatas, pero no desde el sentido de pertenencia, de que Ah, me puedan pertenecer. O sea, yo considero que son mis gatas por el vínculo afectivo que tenemos, de la misma manera que considero que soy su humana, de alguna manera, ¿no? Siempre me refiero también a eso, o sea, soy su humana, mi pareja es su humano, de alguna forma en el sentido de, bueno, tenemos un poco pues ese papel de acompañamiento, ese papel de familia, donde cada uno pues tiene un rol y en este caso, por la forma en la que pues hemos convivido con ellos, por la forma en la que hemos progresado también como sociedad, pues tenemos ahora mismo un papel de responsabilidad sobre ujú. todo, al final muy grande, ¿no? Y sí que es verdad que tomamos buena parte de las decisiones también que involucran o que implican a ese animal o que le afectan. Entonces, por tanto, yo a lo mejor me siento más cómoda como precisamente con esa denominación de familia de, incluso con tutor de o responsable de, pero Ujú. dueño no, en ningún caso. Justo con esto que has comentado de los avances que ha habido también en las últimas décadas en las familias, creo que ya cada vez más hay más claridad en, por ejemplo, las familias en las que hay adopciones de personas humanas. En psicología vemos que hay dos tipos de adopciones. Hay adopciones honrosas y adopciones deshonrosas, ¿no? Y esta diferencia pues marca mucho en la salud psicológica de las personas, ¿no? Familias en las que hay una adopción deshonrosa, es decir, en la que la familia adoptiva de alguna manera oculta a la familia biológica o la excluye o la devalúa de alguna forma, esto tiene un impacto, ¿no? Para la persona. Por el otro lado, están las familias en las que hay una adopción honrosa, en la que si bien la crianza, la educación, el acompañamiento a la vida se da desde la familia de acogida, hay un reconocimiento, ¿no? De dónde viene esta persona y quiénes fueron los portadores de la vida.
Y creo que cuando tenemos animales a nuestro cargo y forman parte de nuestra familia, también es una cuestión a la que tenemos que atender, ¿no? Yo veo muchas personas que con todo su corazón, y esto no es una crítica, se pueden mencionar como las madres de sus perros, de sus gatos, de los animales con los que estamos acostumbradas a convivir dentro de las casas. Y creo que puede ser una maternidad, puede ser una paternidad si se respeta este origen. Quiero decir, hay una cuestión especista, ¿no? Ya sabemos que el especismo es una opresión por especie, ¿no? En muchos casos, el considerarte madre de tu perro es una consideración que tacha el origen de su especie, ¿no? Porque tú no te has jugado la vida, a ti no te han violado para tener a ese animal dentro, no te lo han quitado de las entrañas cuando acaba de nacer y estaba en sus pocos meses de mamar. Eh, Quiero decir, al final considerarnos madres de puede ser una buena etiqueta si se hace desde un sitio de conciencia, de consideración, de reconocimiento y de valorar, ¿no? Y también desde aquí poder tomar decisiones. ¿Realmente queremos seguir haciéndolo así? O también cuál es mi rol con respecto a él. ¿Es realmente un hijo, una hija? ¿Yo soy su madre? ¿O más bien soy pues una postura no como más humilde como la que tú dices de, bueno, a mí por ejemplo me gusta mucho el término gestora de cuidados. Yo me considero la gestora de cuidados de Joe porque, bueno, al final hago lo que puedo para entender su comunicación, igual que si fuese adoptado a una niña que viene de China y ya viene con su lenguaje, yo intento aprender el suyo y gestiono sus cuidados, ¿no? Pero hay también como un ajustarme a quién soy verdaderamente para él. Y eso implica una responsabilidad y también como una pérdida de ego. Totalmente. Yo creo que sobre todo lo que tenemos que evitar es anular ese origen también que tiene ese animal, ¿no? Es tener pues una visión más respetuosa también de dónde viene, de que ese animal tiene una madre, independientemente de que el sentimiento que podamos desarrollar, al final somos familia, les consideramos familia y tenemos unos lazos emocionales muy profundos y el sentimiento que se puede desarrollar hacia ellos puede ser similar al sentimiento que se desarrolla hacia un hijo. Por Yo creo supuesto. que sobre todo también tiene que ver con el hecho de la responsabilidad que tenemos hacia ellos, ¿no? Quizá el sentimiento es más similar al que tenemos hacia un hijo precisamente por esto y no como el que tenemos hacia un hermano o hacia pues un primo o hacia nuestros padres, ¿no? Que al final en la posición que adoptamos es más como de cuidador, de proveedor de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que se asemeja más pues este rol padre-hijo. Pero yo creo que independientemente, una cosa es el sentimiento que podamos tener, la protección que les podamos dar desde ese sentimiento, y otra cosa es entender que ese animal ya tiene, y esto es algo que yo recalco mucho, y es, pues este animal ya tiene madre. Y Eso yo, en es. el caso de dos de las gatitas con las que convivo, yo he conocido a sus madres biológicas. Entonces, sí que Bueno, es verdad, hay una de ellas que además recibo fotos y las intercambio con la persona que le cuida y de alguna manera pues yo tengo presente, digo, ojalá se las pudiera mostrar, ¿no? Y que ella pues pudiera saber que esa familia de felina, en este caso de la que ella proviene, pues está bien, de tu alguna familia forma, de ¿no? origen. Aunque sean pues gatitos de colonia, de alguna manera. Entonces yo creo que es importante considerar también este origen y tener pues esta mirada respetuosa también hacia el origen del animal con el que convivimos, independientemente de que luego pues a lo mejor podamos tener pues este lazo o este sentimiento hacia ellos. Y también algo que hemos estado hablando antes de empezar con el episodio, ¿no? También esta responsabilidad de la que hablas hace que tener animales no sea algo realista para algunas personas, al igual que no diríamos ten hijos porque es bueno para tu salud o ten abuelos porque es bueno para tu sociabilidad o hay personas que no están capacitadas ni tienen intención de estarlo para tener animales a su cargo, ¿no? O no están en las condiciones materiales suficientes para tener a alguien a su cargo con independencia de la especie. Y esto es algo que tú transmites de una forma muy nítida, ¿no? Porque al final tener animales implica están en nuestra línea, ¿no? Es una relación que nosotros ofrecemos como hacia nuestros descendientes, ¿no? En esta línea de cuidado que es vertical y es hacia abajo y, y, por eso también no pueden ser recursos para nosotras, pueden ser parte de nuestra red de apoyo, por supuesto, como son. Sí, Eh,
Pero Pero esta cuestión yo creo, perdona, Sonia, que es sobre todo una relación muy desinteresada también. O sea, hay que mm, tener en cuenta que de la misma manera que tampoco, como dices tú, ¿no? Pues no recomendamos a la gente tener hijos pues para que se sienta más acompañado o tener hijos para tener a alguien que les cuide cuando sean mayores. Hay que tener en cuenta que tampoco podemos recomendar adoptar un animal ni para la salud mental ni para la compañía, independientemente de que nos lo puedan proporcionar y que al final forman parte de esta red, ¿no? De apoyo mm, que indudablemente tenemos, ¿no? Pero yo creo que hay que centrarnos sobre todo, como decía antes, también en qué le mm, podemos proporcionar, si podemos proporcionarlo, si queremos también hacerlo, porque desde luego al final, pues muchas personas pues no sienten ni este deseo ni esta necesidad de incorporar a un animal a su vida y eso es algo completamente respetable. Y luego también si es el momento, porque puede que haya el deseo, puede que exista el amor también hacia los animales, puede que existan condiciones, pero que a lo mejor no es el momento para poder incorporar este animal. Y luego también tener en cuenta las características de la familia, ¿no? Que cuando de alguna manera introducimos un animal a nuestra casa, pues no tiene que ser una decisión tomada únicamente por una persona, sino que también tiene que ser pues una decisión muy meditada por parte de todas las personas que componen esa familia, porque esa familia se va a reestructurar de alguna manera. Esto es indiscutible, ¿no? No podemos decir que simplemente es nada, añadimos pues un par de rutinas a nuestro día y ya está. Para nada, es esto, ¿no? Yo creo que hay que tener pues en ese sentido realismo y si a lo mejor nunca hemos convivido con un animal y es algo que realmente deseamos y además creemos que podemos proporcionar pues a un animal pues determinadas condiciones y que podemos acompañarles y cuidarles, yo creo que en ese caso habría que informarse mucho y, por ejemplo, dialogar con personas que ya conviven con animales y que tienen pues esta mirada respetuosa y que les entienden como parte de la familia, porque creo que nos pueden dar como una gran dosis de realidad también, ¿no? Sobre qué es realmente a lo que nos vamos a enfrentar. y también hablar con profesionales de la salud mental Desde que estén luego. un poco como actualizadas en esta temática. Yo no sé tú si lo verás desde tu ámbito, que también trabajas desde esta visión de las familias, pero yo sí que veo consultas que van llegando cada vez más, ¿no? De cómo afrontar retos que las familias que tienen animales a su cargo, ¿no? Tienen animales convivientes, cómo afrontar esos retos desde una posición bueno, de la familia multiespecie. Eso es. Yo que trabajo en el ámbito infanto-juvenil, pues me he encontrado en muchas ocasiones con padres, madres que a lo mejor me preguntan, bueno, ¿y sería recomendable a lo mejor que tengamos un perro? Es decir, ¿no? Un poco como también Fíjate, teniendo en cuenta cómo esto va a beneficiar a mi hijo, ¿no? O un poco esto que hablábamos antes de, pues, un terapeuta infantil, de alguna forma, ¿no? Pues alguien que le acompañe, alguien que le haga salir de casa, es decir, todo enfocado en cómo va a beneficiar a nuestro hijo, nuestra hija, pues ese animal. Sin embargo, yo ahí pues hago pues un poquito esta labor bueno, a ver, ¿y qué le podemos proporcionar también al animal? ¿Realmente queremos incorporarlo pues a nuestra vida? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tomamos esta decisión? ¿Únicamente de lo que el animal a lo mejor nos puede proporcionar porque quizá hemos escuchado, hemos leído que nos puede beneficiar? ¿O también del hecho de que sabemos pues que hay animales que están pues sin hogar o que están pues en unas condiciones donde pues a lo mejor sí que el hecho de tener una familia claro va que a sí. cambiar su vida y la va a transformar para bien, ¿no? Entonces sí que intento poco a poco ir haciendo este trabajo de situar ahí pues un poquito la mirada, de hacer este tipo de preguntas para que también lo puedan plantear de esa manera porque luego al final, también lo digo por experiencia, pues he visto casos donde, bueno, pues ya nos hemos cansado o pues está Ujú. dando muchos problemas el perro o le pensamos devolver porque no era lo que esperábamos o este tipo de situaciones que, por Claro, supuesto, podían haberse evitado. desde luego. Claro, cuando te escucho es como que me hace muchísima ilusión, porque claro, todo tu discurso está teñido de lo contrario del especismo, ¿no? De una visión antiespecista en el que, claro, consideras a los animales no humanos tan importantes como los humanos y entiendo que esto también tiene que ver con tu posición ética de persona vegana. Entonces, me entran muchas ganas, ¿no? De preguntarte cómo llegaste tú al veganismo. Bueno, yo, ¿cómo llegué al veganismo? Esto es una pregunta interesante porque yo a veces tengo la sensación de que en realidad he sido vegana toda la vida, pero de pequeña yo desconocía que existía esto, ¿no? Que existía una palabra que pudiera designar lo que yo sentía
que existía pues el veganismo y que era sobre todo una opción de vida. Era sobre todo lo que yo desconocía al no tener ningún tipo de referente. Pero sí que es verdad que desde que tengo memoria yo no veía que esto pudiera estar bien, ¿no? Esto que habíamos normalizado de alguna manera, que era pues consumir animales, sobre todo para la alimentación, sobre todo en este aspecto, porque luego sí que es verdad que el veganismo pues incluye muchísimas otras consideraciones, pero sobre todo en el tema de la alimentación, yo desde pequeña pues ya rechazaba la carne, Wow. la verdad es que protestaba bastante, lo veía como algo completamente injusto, como algo que yo no comprendía y me generaba bastante dolor y bastante sufrimiento, sobre todo porque no tenía un acompañamiento de ese sentimiento que yo tenía, ¿no? Y sobre todo había mucha oposición también pues a esos pensamientos, a esas ideas. Entonces, bueno, es un sentimiento quizá de soledad muy grande que atravesé pues a lo largo de mi vida. Llegó un momento donde como no podía de alguna forma pues tomar una decisión compatible con lo que yo en ese momento estaba sintiendo, pues lo que hice fue normalizarlo de alguna forma, ¿no? Apagar esa vocecita, silenciar esa vocecita interior que me decía esto no está bien, este no es tu camino, y pues seguir pues un poco el camino que parece que habían preparado para mí, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo en algún momento de mi infancia, no sé cuántos años tendría, si 7 años, 8 años, que yo descubrí que existía una cosa que era vegetariana. Yo reclamé ser vegetariana en determinado momento, me dijeron que no, que esto no era una decisión que yo pudiera tomar. Recuerdo además que la respuesta fue, pues cuando seas mayor de edad ya decidirás. Y yo en ese momento me prometí a mí misma, bueno, pues cuando sea mayor de edad yo tomaré esta decisión. Sí que es verdad que en ese proceso de pues intentar silenciar esa voz interior, te vas olvidando de esa promesa, te vas olvidando de esos sentimientos que tenías en algún momento, y fue con 22 años que yo empecé este camino y este proceso, o sea que ya era mayor de edad, hacía un tiempo, pero no había recordado esa promesa, ¿no? Entonces fue como un clic en mi cabeza, fue como una pregunta que surgió a partir de pues un fragmento de una película que estaban emitiendo por la televisión. La persona que era mi pareja en ese momento estaba viendo esa película, yo me acerqué a la habitación y me dijo, no mires que esto a ti te va a afectar, ¿no? Porque es verdad que la gente de mi entorno ya sabía que yo estas cosas no las llevaba bien. Entonces fue ver solamente una imagen de una escena de un matadero y la pregunta que surgió en mi cabeza fue, ¿por qué sigo participando en esto? Así tal cual. O sea, no olvidaré esa pregunta porque fue decisiva, fue mi clic. A Wow. partir de ese momento yo dije, vale, a partir de hoy ya no, bueno, era por la noche, a partir de mañana no como más animales. Y es verdad que al principio se asumió en mi entorno como pues una cosa temporal, como pues una fase, como pues algo del momento, y luego sí que es verdad que ya fueron viendo la seriedad del asunto, ¿no? De que yo no cambié de opinión nunca más. Es verdad que lo hice de una forma progresiva, o sea, dejé primero la carne, luego el pescado, luego ya los lácteos y los huevos, la miel, o sea, fui dejando cada vez más productos de origen animal porque yo no tenía referentes tampoco. Entonces, bueno, lo que yo entendía, mi único referente en ese momento pues era un libro de alimentación saludable donde había recetas para hacer seitán casero y donde recomendaban hacer esa transición de forma progresiva, y fue un poco lo que yo seguía a falta de más información, ¿no? Obviamente hoy echo la mirada atrás y posiblemente habría hecho las cosas de manera diferente, pero bueno, yo sitúo mi comienzo, mi transición, pues hace 12 años aproximadamente. Wow, es admirable, de verdad. Quiero además transmitirte que desde que hablé contigo de esto la primera vez, que tú me dijiste, yo no me hice vegana, yo me di cuenta de que era vegana, fue un cambio de chip que yo hice y que después me ha ayudado mucho a entenderme con esta visión retrospectiva, ¿no? Y es algo que te he mencionado en alguna conversación así cotidiana sobre veganismo y demás, porque creo que es algo importante, ¿no? Como que, sí, claro, el amor a los animales es algo que tenemos por especie, o sea, la biofilia es esto, es esta filiación innata, este amor innato por los animales. Y tú comentabas al principio, ¿no? Que el amor lo has tenido siempre, pero el respeto lo incorporaste después. Eh, Claro.
Sí, el respeto y el ir añadiendo un poco pues a ese amor de alguna forma a todas las especies o a más Ujú. especies cada vez de animales, ¿no? De alguna manera, porque al final yo creo que se naturaliza mucho el sentir amor hacia los perros, gatos o animales con los que desarrollamos ese vínculo y además que ese vínculo se fomenta y se permite y se normaliza en la sociedad en la que crecemos, pero muchas veces también se crea se traza esa línea o se pone esa distancia con otros animales. Sí que es verdad que yo desde pequeña, no sé si esto es innato, no sé de dónde me ha venido, pero sí que es verdad que siempre tuve una curiosidad muy grande y un amor o una compasión hacia todos los animales y había cosas que me parecían muy injustas, pero yo creo que con el tiempo aprendes a no pensar en ello y aprendes a enfocarte y a redirigir ese amor de alguna forma pues solo a los animales hacia los que de alguna manera se ha normalizado que sintamos esto. Y de la forma en la que la cultura nos enseña a cuidarles, porque yo ahora también siento como cosas que he hecho que ahora veo como atroces, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chiquitita tenía conejos, los tenía en jaulas y eran mis mejores amigos, Giselle, y ahora lo veo y digo, ¡jope! Pero claro, primero era una niña, era la información que había en ese momento, cuántas cosas he hecho con quienes han sido vínculos imprescindibles en mi vida, porque creo que otra cosa no, pero los animales han sido de mis mejores amistades a lo largo de toda mi vida y cuánto daño les he ofrecido sin ser consciente. Claro. Claro, igual yo. O sea, también hay muchísimas cosas que echando la mirada atrás dices, bueno, esto no lo volvería desde luego a hacer o esto lo he hecho completamente, siendo completamente inconsciente de lo que a lo mejor ese animal necesitaba o estando a lo mejor más centrada en lo que a mí me habría gustado, pero yo creo que es un aprendizaje al final, ¿no? Es un camino. De hecho, yo el veganismo lo entiendo también como eso, como un camino, como un proceso, no lo entiendo como una decisión que tomas y de repente cambia absolutamente toda tu mirada, cambia absolutamente toda tu conducta. Yo creo que es un camino de transformación donde vas aprendiendo continuamente y donde vas echando la mirada atrás y vas viendo pues que antes a lo mejor no lo hacías tan bien, pero que ahora tienes más información para hacerlo mejor. Entonces yo creo que la forma en la que nos relacionamos con los animales tiene que ser también esto, pues un proceso en el que cada vez vamos aprendiendo más y vamos evitando errores que yo creo que todas hemos cometido. Tal cual, tal cual. Y Giselle, ya para ir cerrando, pues claro, escuchándote, me sale la pregunta, ¿no? De, ¿tú ves que hay conexión entre el hecho de ser vegana y tener esta visión de las familias multiespecie? Sí, yo creo que existe una conexión claramente, por lo menos yo lo he vivido así de esta manera. Al final el veganismo tiene que ver con esa mirada hacia los animales más respetuosa y entendiéndoles como individuos que tienen, pues, que están en este mundo por sus propios motivos y no para satisfacer pues nuestras necesidades o para proveernos un recurso. Entonces, entendiendo a los animales de esta manera, pues tenemos que incorporar sobre todo pues a los animales que forman parte de nuestra familia, que son los que tenemos más cerca y entender también que tampoco son recursos, ¿no? Que son parte de la familia, que tienen sus propias necesidades, como hablábamos antes, sus propios intereses y que deben ser respetados como tales. Entonces, yo sí que creo que hay una conexión. Como decía antes, yo creo que esto del veganismo también es un camino, es un aprendizaje, es un proceso y creo que esto de las familias multiespecie también lo es. Y a lo mejor pues tú me estás preguntando todo esto hoy en este momento y yo te estoy dando una respuesta y quizá y probablemente de aquí a un tiempo pues yo pueda tener una respuesta mucho más transformada de alguna manera, meditada o con cosas que pueda incorporar, ¿no? Y que no sepa hoy en este momento. Entonces yo lo entiendo como un proceso y creo que esto es importante para no desanimar a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor pues también estén reflexionando sobre la forma en la que se han relacionado hasta el momento con los animales, entender sobre todo que es un camino al final y que si están transitando este camino, pues fenomenal, ¿no? De alguna manera, que puedan tener cada vez más información, que puedan expandir pues un poquito esa compasión, ese amor, ese respeto sobre todo hacia los animales, porque yo creo que es una cuestión sobre todo de respeto y una cuestión de justicia más que de amor hacia los animales. Yo entiendo que puede haber personas que no sientan este amor hacia los animales y eso no significa que estas personas puedan quedar fuera incluso del veganismo, porque yo Tal creo que al cual. final la gente puede darse cuenta también de que hay cosas que no están bien hechas por el hecho de que las hayamos hecho pues hasta el día de hoy de esa manera.
hay cosas que se pueden hacer de forma diferente, que existen alternativas, que existe otra forma de posicionarnos con respecto a los animales. Y que Eh, además, sí, perdón Giselle, perdón, te he cortado. no, no, que no tiene que existir este amor, ¿no? Es verdad que a veces cuando hacemos activismo nos posicionamos desde el amor hacia los animales y yo entiendo que no todo el mundo lo comparte. Sin embargo, en la cuestión de justicia, la cuestión de respeto sí que puede ser una cuestión más compartida, ¿no? Ese entendimiento de, pues, las cosas se han hecho así, pero es que a lo mejor no están del todo bien, a lo mejor son revisables, a lo mejor nos podemos relacionar con los animales de otra manera. Justo iba a decir eso, ¿no? Que no hace falta que nos guste a alguien o que amemos a alguien para respetar sus derechos, ¿no? Mi Eso pareja siempre es, dice es que a mí no me gustan los niños y eso no hace que yo vaya violando sus derechos por la calle. Yo puedo tener mis totalmente. reticencias, por ejemplo, con los hombres y eso no me hace no respetar sus derechos, ¿no? Eh, es cierto que las familias multiespecie, en la medida en la que incorporas a alguien a tu familia, tiene que haber una afinidad, ¿no? Es lo que tú has Aquí dicho, sí. hay un consentimiento, hay un... Y hay esta incorporación, esta reestructuración, ¿no? Que el veganismo igual es otra mirada, que están conectadas, pero que tiene otra visión también más amplia. Ujú, totalmente. Giselle, pues te voy a hacer una pregunta que no estaba puesta como en lo que teníamos pensado, pero cuando hemos ido avanzando por la conversación, a mí se me han ido viniendo, ¿no? Como animales no humanos que han formado parte de mi vida y a quienes me gustaría también como, no dedicarles, pero sí de alguna manera como han formado parte de quién soy ahora, forman parte de quién soy ahora y sí que me gustaría como un poco eh, trasladar, ¿no? No sé si tú sí querrías dedicárselo a alguien que haya formado parte de tu familia multiespecie. Sí, esto es una pregunta, una pregunta delicada, es una pregunta que me toca profundamente, me conmueve, porque sí que hay un animal, lo he mencionado antes, que era mi gato Pelusín, que pues la verdad es que para el poco tiempo que compartimos, porque al final es un animal que vivió solo 10 años, que esto para un gato realmente es poco, luego de esos 10 años también este animal vivió parte de su vida en la calle, entonces luego yo también cambié de sitio de residencia, entonces estuvimos un tiempo distanciados, o sea, al final yo creo que habré compartido 3 años de mi vida con este animal y sin embargo ha sido de las relaciones más significativas que yo he tenido. Y sí que es verdad que me he quedado un poco con la sensación de no haber hecho las cosas del todo bien con él, sobre todo desde esta posición de responsabilidad, ¿no? Que asumimos y a lo mejor no tenía toda la información que tengo ahora sobre procesos de enfermedad en los gatos y sobre síntomas, sobre señales a lo mejor de alarma. Entonces, bueno, ha sido un proceso para mí perdonarme y estoy en ello todavía, el no haber sido capaz de identificar a lo mejor determinadas señales de que su salud se estaba deteriorando y a lo mejor pues no entender que eran pues señales propias de un proceso de enfermedad y por tanto pues no haber actuado a tiempo, ¿no? Entonces sí que es verdad que pues es algo que llevo conmigo, que es un proceso que todavía estoy transitando y que si tendría que dedicar pues un poco esta conversación, estas reflexiones, estas respuestas a alguien, pues sería a él, porque creo que ha sido de mis grandes maestros. Wow. Me llega un montón tu emoción y conecto mucho, bueno, un montón con ella. Mm, No sé cómo he conseguido no llorar en este momento. Antes se me ha salido alguna lágrima, pero bueno, sí, yo creo que le tendré presente siempre y creo que ha sido clave, ¿no? Yo me identifico mucho también con lo que has dicho de los animales han sido de mis mejores amigos, ¿no? Lo has dicho tú antes y me identifico completamente con eso y yo creo que también de mis mejores maestros, ¿no? De alguna forma y concretamente este animal, por la forma en la que nos hemos vinculado, a pesar del poco tiempo, para mí ha sido muy poco, que hemos compartido, pero sobre todo el vínculo tan estrecho, tan profundo que hemos desarrollado. Pues te agradezco mucho, Giselle, también sabiendo el pozo que esto deja, ¿no? A nivel emocional en ti, que lo puedas decir en voz alta, que lo compartas conmigo y también con las personas que escuchen el episodio, es un verdadero regalo. Y creo que también
lanza un mensaje, ¿no? De que al final ahora también estamos en un momento histórico en el que tenemos acceso a una información que hace años no teníamos. Este mismo podcast puede ser como una bombillita que se encienda. Yo ojalá hubiese escuchado reflexiones de este tipo años atrás, porque como tú, pues ha habido animales que han formado parte de mi vida a quienes no he cuidado en base a sus necesidades. Eh, y en base, o sea, les he cuidado también en base a la información que había, que muchas veces nuestro objetivo es desaprender más que aprender sobre cómo cuidar a Totalmente. los animales, que muchas veces si tuviésemos este permiso de escucharnos, de sentir nuestro corazón cuando estamos delante de nuestros compañeros no humanos, mmm, tendríamos también otro abanico de posibilidades, ¿no? De manejo y de acción. Y, y yo también me voy a animar, ¿no? Pues a dedicarle este espacio a Bor, que fue también mi gatita, a Yaco, que fue un Yaco que formó, un loro que formó parte de nuestra familia. Y también, y creo que aquí coincidimos, no solo a todos los animales que han formado parte de mi familia, sino a todos los animales no humanos a los que no he visto, porque creo que esto es clave. Eh, y es lo que ha impregnado mi mirada dentro de la familia también, el no verles como individuos, no verles como alguien, sino como algo. Así que Totalmente. Súper, súper necesario. Coincido contigo en que me habría encantado también tener acceso a lo mejor a esta información, a esta mirada completamente transformadora sobre los animales y sobre todo me quedo con esto último que has comentado de verles, ¿no? Verles o no verles, esa diferencia de alguna manera de verles como individuos o directamente no verles, que no estén de alguna forma en nuestro foco. tal cual. Pues Giselle, solo me queda agradecerte una vez más por tu participación, pero sobre todo por tu transparencia, por tu apertura, bueno, por haber compartido tanto tan enriquecedor y tan nutritivo. Te lo agradezco de corazón. Para todas las personas que lo estéis escuchando, Giselle me va a pasar un regalito para las personas que queráis recibirlo. Le he pedido que prepare un material que ella os quiera recomendar para poder ampliar la mirada sobre todo lo que hemos estado hablando. Y este regalito os lo voy a hacer llegar en la siguiente carta espejo. Las cartas espejo son unas cartas que escribo como una vez al mes, donde cuento mis experiencias emocionales desde la mirada como psico y la comparto como desde esta parte más cotidiana del día a día. Así que bueno, a partir de hoy pues también contaréis con este recursito que os regale Giselle. Si todavía no estáis dentro de las cartas espejo y estáis interesadas, podéis entrar desde mi página web soniagarijo.com y registraros en las cartas espejo. Y Giselle, no sé si tú quieres dejar alguna forma de contacto o si quieres también comentar de alguna manera si alguien quiere contactar contigo, cómo lo podría hacer. Mira, sobre todo tengo un perfil en Instagram que se llama precisamente Mi Familia Multiespecie, o sea que lo pueden encontrar como Mi Familia guión bajo multiespecie. Y ahí pues al final vamos compartiendo pues un poco cómo es el día a día o procesos también que vamos viviendo dentro de nuestra familia y vamos yo creo que compartiendo aprendizajes y compartiendo camino con muchas personas que se van uniendo y que también pues tienen animales como parte de su familia. Entonces yo creo que es pues eso, un proceso de nutrición y de aprendizaje conjunto. Y luego a nivel profesional tengo una cuenta que no está, la verdad, muy atendida, tengo que confesar, pero tengo que centrarme un poquito más en ella, pero también me gusta divulgar de vez en cuando, que se puede encontrar como impronta.ie de inteligencia emocional, donde ¡Wow! comparto sobre todo información sobre la inteligencia emocional que me parece muy necesaria. Desde luego, fenomenal. Pues yo en esta cuenta no te seguía. La verdad es que sigo en Es la de mi bastante familia. desconocida, sí. Yo creo que es un poco desconocida. Pero bueno, pues ahí puedo compartir un poco esa parte, ¿no? Yo creo que soy una persona de muchas facetas. Tengo la faceta de familia multiespecie, la faceta de psicóloga y en la medida de lo posible intento integrar pues un Ujú, poquito. desde luego. Y también dejo yo por aquí mis redes por si queréis seguirme. Podéis encontrarme en Instagram y en YouTube como @soniagarijo _psicóloga.
Y aquí en estas cuentas lo que hago es compartir la forma que tenemos de trabajar en mi consulta y las formaciones que dirijo a psicólogas, psiquiatras, terapeutas u otras profesionales de la ayuda. Y, y si queréis estar en contacto conmigo, necesitáis alguna aclaración, podéis mandarme un email a hola@soniagarijo.com para más info o comentarme cualquier aspecto relacionado con el podcast, el episodio de hoy. Y agradeceros pues haber llegado hasta aquí y sobre todo a Giselle habernos acompañado. Muchas gracias a